Ya está aquí una mujer de ley, la maestra Horta, para hablarnos de los actos ilícitos. Hay que aprender un poco más de leyes, ¿no, amiga? Nunca se sabe cuándo podemos necesitar esta información. Así es que vamos a recibirla como ya se merece. Carlita, está contigo. Así es, Carlita, muchas gracias. Y bueno, estamos con la maestra Male. ¿Cómo estás, Male? Muy bien, Carlita. Aquí. Oye, el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a muchas personas les llama la atención. Es muy importante saber todo acerca de este tema. Son los actos ilícitos. ¿Qué son los actos ilícitos? Los actos ilícitos son aquellas conductas que están en contra de las disposiciones jurídicas, en contra de la ley, ¿sí? Vamos a suponer, a ti te dice un reglamento, tú no puedes tirar la basura en la calle, y tú vas y la tiras. Estás actuando ilícitamente porque ya estás en contra de la armonía social, o sea, estás afectando a tus vecinos. Imagínate, tiras la basura, hay algunas cuestiones como se generan plagas y demás. Entonces, si le causas daño con esa conducta ilícita a alguien, tienes la obligación de pagar la reparación de ese daño que estás haciendo, de indemnizar a esa persona por el daño que le estás causando. Y no solamente es esto, mira, también cuando utilizas algún instrumento peligroso, por ejemplo, un vehículo está catalogado como un instrumento peligroso. ¿Por qué? Porque puede desarrollar altas velocidades y puedes lastimar a alguien. Entonces, por eso hay un reglamento que te dice, tú no puedes circular por el segundo piso a más de 80 kilómetros por hora. Y resulta que vas a 200. Entonces, si en esa imprudencia que estás cometiendo, llegas a afectar a alguien, entonces eres el responsable de los daños y perjuicios. Ya desde el momento en que estás infringiendo esa disposición, estás cometiendo un acto ilícito, porque está fuera de la ley. Y es muy interesante porque cotidianamente lo hacemos y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Fíjate, maestra Horta, que es muy curioso precisamente porque no necesariamente tienes que ir a alta velocidad. Muchas veces yendo a una velocidad mínima también produces un accidente. Claro. Y también es culpable el que lo hace, aunque vaya muy baja velocidad. Claro, en sí el vehículo, o sea, el carro ya es un instrumento peligroso y tú tienes la obligación de tener todo el cuidado para manejar. Ahora, si el accidente fue por culpa de la víctima, vamos a suponer que tú vas circulando a 40 kilómetros por hora y se avienta sobre tu carro, bueno, entonces ya es culpa o negligencia de la víctima y entonces tú ya no eres el responsable, pero es difícil acreditar eso, ¿no? O por ejemplo, si vas tú en el auto y luego cómo van los motociclistas, ¿no? O sea, a una velocidad espectacular y se te cierran. ¿Quién es el culpable en ese momento? El que está infringiendo la ley, por supuesto. Pero ¿qué tal si los dos van un poco rápido? O sea, ¿cómo se puede evaluar? Bueno, para eso hay peritajes. Hay peritos de tránsito terrestre que desde la rodada, el movimiento, todo te determinan quién tiene la culpa. Pero fíjate que además es interesante porque los padres somos responsables de lo que hagan nuestros hijos menores de edad. O sea, quien ejerce la patria potestad, sí. Ya ves que, por ejemplo, llevas a los niños al súper o a las tiendas departamentales. Ajá. Y el niño jala el jarrón chino que estaba ahí en exhibición, se rompe, ¿no? Entonces, el responsable para pagar esos daños y perjuicios es precisamente quien está ejerciendo la patria potestad. Pero esto no tiene que ver nada con el acto ilícito, nada. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque el niño está rompiendo algo y tú tenías la obligación de cuidar a tu hijo. Aquí es cuando surge un daño, o sea, un acto ilícito es cuando hay un daño de por medio. Pero cuando lo estás haciendo en contra de la ley, o sea, cuando es en contra de la ley, o sea, a ti te dicen, tú tienes el deber de cuidado de tu hijo. Y tú estás muy entretenida por allá viendo otras cosas y se te olvida que el niño anda haciendo tropelías por ahí. Entonces, por eso eres responsable. Es ilícito que tú dejes a tu hijo descuidado. Claro. ¿Sí? Otro que es muy general también, bueno, es muy común, digamos, cuando una mujer tiene un bebé y no falta el caballero andante que dice, yo lo reconozco, y van al registro civil y lo presentan como si fuera hijo de él. Dice, es que estoy protegiendo al niño, pero no, estás cometiendo un acto ilícito. ¿Por qué? Porque tú tendrías que seguir un procedimiento de adopción para poder proteger al niño, no nada más decir yo lo voy y lo presento y es mi hijo. Sí, entonces es interesante porque
hay que reparar el daño cuando se cometen estas situaciones y se está afectando a una tercera persona. Dentro de la lista de los daños que más tienes, por ejemplo, yo te preguntaría, y que también es muy usual, que a veces dejas un poquito mal estacionado tu coche y te arrancaron, o te poncharon la llanta, o te arrancaron los limpiadores, o algo le hicieron a tu coche. Y luego la persona va y levanta una queja, sí, hace una denuncia por daño de propiedad ajena intencional. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, el hecho de que tú hayas dejado estacionado mal tu carro no autoriza ni faculta a ningún ciudadano a hacerle daño a tu auto. Ahí está. Sí, porque nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Entonces, si tú vas y haces la denuncia, fíjate que es muy delicado, porque es daño en propiedad ajena intencional y entonces ese es un delito. ¿Y cómo ese lo va pruebas? más allá. ¿Por qué? Pues porque la persona que estaba ahí fue la que te dijo, ¿no? O sea, tienes que tener testigos o tiene que haber algún elemento de prueba para acreditar que te hizo. Y además tiene que pagarte los daños que le hizo a tu auto. Si le rompió el parabrisas, si le rompió el espejo, si le ponchó la llanta, tiene que pagar todos esos daños que se generan. Siempre y cuando se ha comprobado. Claro. Y Y son actos ilícitos, Sí, por claro. supuesto. Y tal vez ahí nos podamos extender hasta cosas más delicadas como puede ser ocasionar la muerte de una persona claro, o demás, claro, ¿no? sí. Pero se nos está acabando el tiempo, Olguita. Bueno, pues fíjate, nada más para cerrar les diré que cuando hay estos daños, como es la muerte de una persona o lesiones graves, todo se tiene que indemnizar conforme a la Ley Federal del Trabajo. Conforme a la Ley Federal del Trabajo, perfecto. Maestra Horta, como siempre, Ya hablaremos de de la lo Ley bueno Federal del poco, de lo bueno poco. Vamos a continuar, aquí estamos en Mujeres en TVC.